¿Qué tal? Soy el padre Roberto Cerillo. Quería acompañarlos, hacerles llegar una pequeña reflexión sobre los orígenes del cristianismo en los Hechos de los Apóstoles. Lo podemos llamar verdaderamente resucitó. ¿Y luego qué? En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar un desarrollo de las primeras etapas del cristianismo en conexión junto con los trabajos misioneros de los dos apóstoles más destacados, que son Pedro y Pablo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es como un puente entre los evangelios y las cartas apostólicas, ya que muestra cómo los primeros discípulos imitaron a su maestro y predicaron lo que más tarde escribieron. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un desarrollo en tres temas. Primero, el contenido y la estructura, después las características y después algunos temas generales que desarrolla San Lucas, que es el autor en esta obra de los Hechos de los Apóstoles. En el contenido, los Hechos de los Apóstoles narran el establecimiento de la Iglesia y la propagación inicial del Evangelio después de la ascensión del Señor. Puede ser considerado un libro histórico, como la primera historia del cristianismo, pero no es simplemente una crónica de sucesos. En esta obra, San Lucas ha conseguido una magnífica unidad de teología e historia. El libro relata los comienzos de la Iglesia con el fin principal de consolidar la fe de los cristianos, que debían sentirse seguros en la firmeza de ese origen y fundamento. Una extraordinaria alegría espiritual penetra el conjunto de la narración. Es la alegría que viene del Espíritu Santo. Es el gran autor, es el gran guía, el gran motor del libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo. Veremos después que es uno de los grandes temas, tanto es así que al libro de los Hechos de los Apóstoles se lo llama, con justicia, el Evangelio del Espíritu Santo. Esta alegría que viene del Espíritu Santo da la certeza sobre el origen sobrenatural de la Iglesia. Espíritu Santo que desciende en Pentecostés, que le da la certeza de la verdadera Iglesia. La contemplación de los hechos extraordinarios con que Dios acompaña a los predicadores de su Evangelio. No solamente se da la compañía del Espíritu Santo, sino además que el Espíritu Santo acompaña los hechos de la Iglesia. Y además protege a los discípulos de las persecuciones. Sin duda, el centro teológico del libro es el Concilio de Jerusalén. Podemos decir que el libro, los 28 capítulos, se dividen en dos grandes partes, dispuestas antes y después del Concilio de Jerusalén, que está relatado en el capítulo 15. La Asamblea de Jerusalén constituye sin duda el centro, de singular importancia, porque dio para entender el carácter católico de la Iglesia y la primacía de la gracia sobre la ley mosaica, así también como para impulsar la difusión universal del Evangelio. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el cumplimiento de las palabras de Jesús dirigidas a los discípulos antes de su ascensión. Recordemos, en el capítulo 1, versículo 8, dice Jesús, antes de ascender a los cielos, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso es que podemos decir que el libro de los Hechos narra el primer balbuceo de la iglesia de Jerusalén, su ensanchamiento a las zonas vecinas de Judea y Samaria y su expansión por las regiones mediterráneas hasta llegar a Roma, la capital del imperio. Y en cada momento de los acontecimientos, el Espíritu Santo guía la acción de los discípulos. Decíamos entonces, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay una cierta peculiaridad que los 12 primeros capítulos, salvo cuando se narra la conversión de Pablo, giran sobre todo en torno a la persona de Pedro, con el centro en Jerusalén. En cambio, desde el capítulo 13, salvo
los episodios del Concilio de Jerusalén, capítulo 15, donde Pedro es protagonista, la narración sigue los pasos de Pablo, con centro en Antioquía, desde donde sale todas las misiones de Pablo, todos los viajes de Pablo salen de Antioquía y vuelven a Antioquía, y en el medio siempre pasa por Jerusalén. Si tenemos en cuenta los episodios que forman el contenido de sus capítulos y jalonan el curso de la historia de la predicación evangélica, los hechos de los apóstoles se pueden dividir en 4 partes, precedidas por una breve presentación. La presentación que enlaza con el Evangelio de Lucas, que es el capítulo 1 del versículo 1 al 11. Después, la primera parte, la iglesia en Jerusalén. La segunda parte, la iglesia fuera de Jerusalén. La tercera parte, la difusión de la iglesia entre los gentiles y los viajes misioneros de San Pablo, que ya es a partir del capítulo 13. Y la cuarta parte, San Pablo, prisionero y testigo de Cristo, que es a partir del capítulo 21 hasta el final del libro, el capítulo 28, versículo 31. La primera parte, la iglesia en Jerusalén, narra la vida de la iglesia naciente en Jerusalén. Una vez elegido Matías para completar el grupo de los 12, se relata la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la primera predicación apostólica acerca de Jesucristo. La narración sigue con el crecimiento y la agrupación de la comunidad en torno a Pedro y a los demás apóstoles. Vemos milagros y hechos extraordinarios que acompañan la predicación de los 12. Con unos sumarios intercalados en el texto, Lucas describe la vitalidad espiritual de la primitiva iglesia. La persecución que se desata en Jerusalén contra los cristianos helenistas y el martirio de Esteban indican la culminación de esta sección y el desplazamiento de la acción a las regiones limítrofes con Judea. Y entonces ahora tenemos la segunda parte, que es la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén, del capítulo 8 al capítulo 12. Relata la dispersión de los cristianos helenistas que se habían diseminado a causa de la persecución y predicaban el evangelio por Judea, por Samaria y por Siria. En definitiva, ¿saben? La persecución había sido providencial y la iglesia comenzaba a abrir sus puertas a los gentiles. Se nos habla de la conversión del etíope, de la recepción del bautismo por parte de numerosos cristianos y se narra con bastante detalle la vocación de Pablo, llamado a ser apóstol de las gentes, y la conversión del centurión Cornelio, que tuvo un extraordinario significado para la superación de las barreras raciales en la acepción del Evangelio. Cornelio, acá pongo un relato, una digresión. Cornelio se convierte en Jaffa, que queda muy cerca de lo que hoy es Tel Aviv. Si llegan a ir a Tierra Santa, no se pronuncia Jaffa, se pronuncia Jaffa. Me pasó que llegué tarde al colectivo, tuve que ir por mi cuenta en el viaje a Tierra Santa y por querer ir a Jaffa, que queda a 40 kilómetros de Jerusalén, y pronunciar, tengo que ir a Jaffa, resulta que me entendieron a Haifa, y que queda a 120 kilómetros de Jerusalén, así que me pasé el día viajando para un lugar que no correspondía. Así que San Cornelio es convertido por San Pedro en Jaffa, no en Jaffa. Bueno, esta segunda parte, la expansión de la iglesia fuera de Jerusalén, termina con la muerte de Santiago, hermano de Juan, y la detención y liberación milagrosa de San Pedro. La tercera parte, la difusión de la iglesia entre los gentiles y los viajes misioneros de San Pablo, uno aprende un montón de geografía en esta parte, porque Pablo es el instrumento elegido por Dios para extender el camino de la salvación hasta los confines de la tierra. Claro, uno dice hoy día los confines de la tierra, Australia, Alaska, China, vaya uno a saber, y la Antártida. Bueno, no, en aquel momento los confines de la tierra era España, sin duda, y donde termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Roma. Desde ahí se va a distribuir el Evangelio por obra de Pablo y también de la enseñanza de Pedro
hasta los confines del mundo. En esta tercera parte se relatan los viajes apostólicos con la propagación del Evangelio y la fundación de infinidad de nuevas comunidades. Desde este momento cobra una singular importancia la labor misionera de la Iglesia de Antioquía, aunque el libro de los Hechos no deja de señalar que cada nuevo impulso evangelizador pasa también por Jerusalén. La cuarta parte es San Pablo, prisionero y testigo de Cristo. Con la llegada de Pablo a Jerusalén comienza la última parte del libro, que describe la cautividad del apóstol. Este, según el anuncio del Señor, será desde ahora prisionero y testigo de Cristo y del Evangelio. Se narra con detalle su viaje como preso hasta Roma. Desde la urbe, como les decía recién, desde Roma, queda abierto el camino del Evangelio a todo el mundo. Bueno, el segundo tema y el tercero son un poquito más cortos, así que no desfallezcan en el intento. Segundo tema, dijimos, es las características del libro, y el tercer tema es algunos temas fundamentales, esenciales del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, pero no es solo historia desnuda, sino también enseñanza. Es un relato de historias, sino también historias que nos enseñan. ¿Y qué es palabra de Dios? Es revelación de Dios. Dios quiere hacernos crecer en la fe por estos relatos que escribió por intermedio, como autor instrumental por San Lucas, hacernos crecer en la fe. Ciertamente, el libro quiere ser vehículo de un mensaje evangelizador, pero sin embargo, estas intenciones se conjugan en San Lucas con la labor rigurosa de recogida, valoración e interpretación de fuentes, que nos permite considerarle un excelente historiador. En lo que se refiere a San Pablo, que ocupa, como dijimos hace un rato, gran parte del libro, los sucesos narrados en Hechos recomiendan y permiten una comparación con las cartas del apóstol, que se convierten de este modo en la más importante confirmación de la historicidad del libro de San Lucas. Es verdad que Lucas presenta a Pablo como una personalidad plenamente madura desde el punto de vista cristiano, una vez ocurrida su conversión. Esta comprensible simplificación, que es lo que vemos, la comparación de las cartas, en las cartas Pablo como que va creciendo, como son vivo testimonio de su proceso de fe, esta comprensible simplificación no nos impide, sin embargo, ver que el Pablo del libro de los Hechos y de las cartas son la misma persona. El Pablo de los Hechos es el Pablo real, visto algo retrospectivamente a través de los ojos de un discípulo que es al mismo tiempo su amigo. Entonces, Lucas, como lo muestra la película Pablo, apóstol de Cristo, que salió hace poquito, que vale la pena verla, especialmente en este tiempo de Pascua, el tiempo pascual. Bueno, Lucas escribe sobre su amigo, y eso realmente nos ilumina y se nota, ¿no? Como muchas veces hasta habla también en plural, dice nosotros fuimos, nosotros cruzamos, nosotros. Bueno, es el relato de un amigo y además es la palabra de Dios que se va expandiendo por medio de este personaje singular, que es San Pablo, escrito por otro personaje singular también enorme, que es el gran San Lucas. Finalmente, en el tercer punto, vemos qué nos deja de enseñanza. San Lucas presenta al lector con el propósito de instruirle las principales verdades cristianas, así como la más importante de la incipiente vida sacramental y litúrgica de la naciente Iglesia. La doctrina sobre Cristo, el Espíritu Santo y la Iglesia merece especial atención. Sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo y sobre la Iglesia. El libro de los Hechos fundamenta su doctrina acerca de Cristo en la vida terrena de Jesús y en su exaltación, su Pascua, que son el núcleo del anuncio evangélico. Subraya todos los aspectos del misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección y ascensión, de los cuales los apóstoles son testigos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los confines del mundo. Y que se explican como cumplimiento
de los planes de Dios anunciados ya en las profecías del Antiguo Testamento. Se aplican a Jesús diversos títulos cristológicos que manifiestan su ser divino y su misión redentora, tales como Señor, Salvador, Siervo del Señor, Justo, Santo y sobre todo Cristo, Mesías, que significa Mesías, que se convierte en nombre propio. Sobre el Espíritu Santo, San Lucas acentúa la importancia y la función determinante del Espíritu Santo en la vida entera de la Iglesia. Aparece nombrado en 57 ocasiones, una cantidad enorme. Fíjense que estamos hablando de 28 capítulos, son un poquitito más de 2 veces por cada capítulo. En cada capítulo se nombra por lo menos promedio de 2 veces. El Espíritu Santo, que es a la vez el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo, viene sobre los discípulos en Pentecostés para manifestar públicamente la Iglesia y hace posible el comienzo de su actividad salvadora. También es enviado al centurión Cornelio en la denominada Pentecostés de los Gentiles. El Espíritu es posesión y bien común de todos y cada uno de los cristianos, así como la fuente de alegría y vibración espiritual que debe caracterizarnos. Es el Espíritu quien llena y asiste de modo especial a los cristianos ordenados para desempeñar los diversos ministerios sagrados. El mismo Espíritu Santo guía a la Iglesia en la elección de las autoridades y los misioneros, y la impulsa a la Iglesia y la protege en el desarrollo de su actividad evangélica. Acá viene lo que decíamos hace un ratito. Se ha dicho con razón que el libro de los Hechos podría ser denominado el Evangelio del Espíritu Santo. Y finalmente, hablando sobre la Iglesia, Jesucristo, el Espíritu Santo y la Iglesia, los Hechos resultan indispensables para conocer la vida de la Iglesia en los primeros 30 años de su historia. Nos la muestra como la prolongación de la obra de Jesucristo y el instrumento de Dios para el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Es por tanto el verdadero Israel, un pueblo nuevo y universal de lazos espirituales cuya naturaleza es esencialmente misionera. La Iglesia rebosa de la presencia invisible pero real de su Señor resucitado, que es lo que estamos, por eso es que este libro es tan apropiado para el tiempo pascual. Si alguien me preguntara, bueno, ¿qué puedo leer de gran provecho en el tiempo pascual? Sin dudas, volver a leer y meditar este libro de los Hechos de los Apóstoles. El Señor resucitado es el centro del culto cristiano y el único nombre que puede salvar a los hombres. La presencia de Jesucristo se hace real y verdadera en la fracción del pan, es decir, en el sacrificio eucarístico que se celebra ya por los discípulos en el domingo, primer día de la semana. La vida de los cristianos se describe con rasgos sencillos y emocionantes. Se centra en la oración, en la Eucaristía y en la doctrina de los apóstoles. Y se manifiesta en disposiciones y hechos excelentes de desprendimiento, concordia y amor. San Lucas nos ofrece este modo de vivir como patrón y modelo para las futuras generaciones de discípulos. El libro funde en admirable armonía la expectación de la segunda venida del Señor, propia de todo el Nuevo Testamento, y la necesidad de concentrarse con perseverancia mediante la oración en el trabajo y el sufrimiento alegre, en la edificación terrena del reino de Dios. Finalmente, los Hechos nos instruyen acerca de la primitiva constitución de la jerarquía eclesiástica y nos han conservado un relato de importancia singular sobre el primer concilio de la Iglesia, el Concilio de Jerusalén. Bueno, queridos amigos, ha sido un relato rápido y sencillo de este hermoso libro que nos está acompañando a lo largo de todo el tiempo pascual y que lo tenemos para que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida. Pidámosle entonces al Señor, al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, que nos bendiga, que nos acompañe y que nos ilumine en este tiempo de Pascua a todos nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestras comunidades de Fasta también.
Dios los bendiga, a tus órdenes.